nueva polémica, han sido varias ya entre Chile y Argentina y ahora tras la arremetida del ministro de Economía argentino en contra del presidente de Chile, Gabriel Boric. Queremos conversar sobre este nuevo capítulo, las relaciones con el país trasandino, con el ex canciller de nuestro país, Ignacio Walker. ¿Cómo está, Ignacio? Bienvenido a Mega Noticias. Hola, Daniel. Buenos días. Muy bien, gracias. Ignacio, primero me gustaría tu impresión respecto de este nuevo impasse. Tú tienes experiencia en Cancillería. ¿Cómo lo viste? ¿Cuál es tu impresión respecto de las palabras del ministro de Economía? Bueno, este es el estilo del gobierno del presidente Javier Milei. Es un estilo que se basa en la agresión, el insulto, la descalificación, no solo respecto de los ocasionales adversarios, sino que de quienes piensan distinto, ¿no? Es una familia política a la cual ya estamos acostumbrados, cuyo guaripola es Donald Trump en Estados Unidos, que desde hace 8 años, desde el 2016, lo que hace es descalificar, agredir, insultar, no solo, insisto, a los adversarios políticos, sino que a quienes piensan distinto, ¿no? Entonces, por ejemplo, respecto del presidente Lula, el presidente Javier Milei ha dicho que es ladrón, corrupto y comunista. Y respecto del presidente Petro de Colombia, ha dicho que es un asesino terrorista. Y ahora respecto del presidente Boric, dice que es un comunista que está hundiendo al país. Esa es la forma de hacer política y el lenguaje del presidente Milei y su equipo. Esto rompe la tradición, bueno, de la diplomacia, ¿no? Y de ahí viene la palabra también, ser diplomático, es decir, tú puedes decir cosas, pero hay que cuidar mucho la forma, ¿no? En las relaciones internacionales siempre, o en general, prevalece ese cuidado, ¿no? De las formas y del fondo en este caso, porque ¿qué es lo que se critica acá? Es decir, estamos hablando de un presidente que dice básicamente lo que piensa y que no se cuida de adjetivar absolutamente nada. Algunos pensaban que cuando ya asumiera la presidencia iba a poder moderar un poco también esto, pero no lo ha hecho y ha mantenido ese estilo. ¿Cómo debería responder Chile ya a esta tercera vez, ¿no? O tercera afrenta, podríamos decir, de parte del gobierno de Argentina, considerando que además es un país vecino y es clave para nuestras relaciones? A ver, primero, Daniel, hay que decir que aquí la forma es el fondo. O sea, esta no es una crítica política al presidente Boric. Cuando el presidente de Argentina dice que del presidente Boric, del cual yo soy oposición a propósito, Sí. este no es un tema de gobierno-oposición, es un tema de país. Cuando dice que es un comunista que está hundiendo al país, esa no es una crítica política, esa es una descalificación. Y cuando se insulta al presidente de la República en Chile, se insulta al país. Esa es nuestra historia, nuestra tradición. Por lo tanto, el presidente Boric ha hecho muy bien en el día de ayer en responder con altura de mira, o sea, jugando por arriba, por así decirlo, resaltando las relaciones bilaterales entre Chile y Argentina. Mire, le quiero decir una cosa. Estos 35 años de las relaciones bilaterales entre Chile y Argentina han sido los mejores 35 años en el último siglo. Desde Alfonsín, Menem, con Elwin, los gobiernos de la Concertación y bajo cualquier signo de gobierno político, en Argentina o en Chile. La relación entre ambos países ha sido muy fructífera. Entonces, ¿qué es lo que hay aquí? Aquí hay una gran arrogancia, un gran narcisismo. Cito el caso de Donald Trump porque Javier Milei tiene una adoración, ¿no? Una admiración incondicional respecto a Donald Trump. Y por lo tanto hay una pauta, hay un lenguaje, hay un discurso, hay una forma de hacer política, hay una forma de referirse al otro que es despectiva, que es arrogante, que se basa en la agresión. Y eso es Donald Trump, Nayib Bukele, Jair Bolsonaro en Brasil, las cosas que ha dicho ahora Javier Milei. Y desgraciadamente en Chile, a propósito, en nuestro país todo el mundo solidarizado con el presidente Boric, salvo José Antonio Kast, que se sumó a las críticas del ministro Luis Caputo. Ya, pero ahí podemos hacer un doble clic, Ignacio, porque efectivamente, por ejemplo, incluso republicanos, algunos diputados republicanos han dicho que no apoyan la forma, que es muy importante proteger la forma y que no es la forma de hablar sobre el presidente que eligieron los chilenos, ¿no? Eso es interesante, pero muchos diputados republicanos, no solamente José Antonio Kast, que ya no tiene un cargo de representación, pero han dicho, no compartimos la forma, pero sí el fondo. En el fondo, el mensaje central que hay detrás de esto, la crítica que hay detrás de esto respecto a lo que está pasando en la economía, en la conducción del país, eso de alguna forma, y lo escuché en la semana, algunos diputados republicanos, por ejemplo, o de oposición, lo compartían. Primero le reitero que la forma es el fondo. Así son las relaciones diplomáticas, así son las relaciones internacionales. Segundo, está el principio de no intervención. ¿Qué tiene que hacer el ministro Luis Caputo o el presidente Javier Milei de opinar sobre asuntos internos en Chile?
¿Alguien ha visto al presidente Boric, al presidente Piñera, a la presidenta Bachelet opinar sobre cuestiones internas de Argentina? Al contrario, desear que les vaya bien, cultivar las buenas relaciones. Tercero, a propósito de los republicanos, yo quiero resaltar la declaración de la bancada de diputados de la UDI, que apoyó al presidente Boric. Sí. Ese es Chile. Ese es el mejor país nuestro. Cuando la política exterior, que no es una política de gobierno, la política exterior es una política de Estado. El presidente Boric, esto hay que entenderlo, no conduce la política exterior como jefe de gobierno, la conduce como jefe de Estado. Esa es la historia de Chile, esa es nuestra tradición, eso es lo que es nuestro país. Y desgraciadamente el presidente Milei, con sus adláteres, ¿no es cierto?, y el ministro Caputo, se desvía de la propia tradición democrática de Argentina, que durante 35 años y en forma invariable ha sido respetuosa de las autoridades en Chile, como corresponde entre dos países vecinos que tienen 5.000 kilómetros de frontera, ¿no?, que nunca hemos ido a una guerra. A propósito, ¿no es cierto? Claro, el acto en Roma con un papa argentino, Jorge Mario Bergoglio, ahí estuvo el canciller chileno, Alberto Van Claver, como corresponde. No estuvo el canciller argentino. Qué lamentable. Entonces, sí. Es que se han sumado algunas voces también a este nuevo impasse. Y quiero decirte, bueno, me imagino que lo leíste, José Luis Daza, ¿no?, viceministro también de Economía de Argentina, que fue nombrado no hace mucho, en agosto de este año, respaldó al ministro de Economía, respaldó a Caputo, diciendo, entre otras cosas, ¿no?, subió un video en Twitter, en fin, que Gabriel Boric es un representante de la extrema izquierda latinoamericana. En el fondo, como que algunos podrían decir en buen chileno, le prestó ropa, digamos, a los dichos del ministro de Economía. Bueno, entonces José Luis Daza está notificando que él es parte de esta forma de hacer política agresiva, con el agravante o la agravante de que José Luis Daza es chileno. Por eso se lo preguntaba específicamente. Claro, pero oiga, José Luis Daza, José Antonio Kast son la excepción. Yo me quedo con las declaraciones de la inmensa mayoría de los parlamentarios de oposición, ¿no? Insisto, la bancada de la UDI, que estuvo impecable. Le insisto, yo soy una persona de oposición, pero en esto no me pierdo, Daniel. Así no se hace la política, no solo la política exterior, así no se hace la política interna tampoco. Estamos viviendo en el mundo un momento de mucha agresión, mucha agresividad, mucha polarización, todo despectivo. Entonces, yo creo que Chile tiene que no dejarse provocar. El gobierno ha estado muy bien, ¿no? No hay que pisar el palito, por así decirlo. La Cancillería ha estado muy bien, la ministra Toá ha estado muy bien. En el frente interno, en Chile, nadie se ha perdido. Salvo José Antonio Kast y ahora José Luis Daza, ¿no?, que es parte del gobierno de Argentina, que arremete contra el gobierno de Chile. Este no es un gobierno extremista, el que tenemos en Chile. Es un gobierno de izquierda, pero no es un gobierno extremista, ¿no? Pero, insisto, esta no es una crítica política del presidente Milei. Es interesante que diga respecto de Chile, es una descalificación. Es interesante que diga que este no es un gobierno de extremo, porque lo que usó justamente Daza fue un video, digamos, de Gabriel Boric cuando era diputado, y le preguntaban, digamos, dónde estaba él políticamente, que él decía, yo estoy a la izquierda del Partido Comunista. Entonces, claro, utilizaba esas mismas palabras del entonces diputado Gabriel Boric para decir, mira, está a la izquierda del Partido Comunista. Por lo tanto, si hablamos de las puntas o los extremos, claro, se podría ubicar ahí por sus propias palabras. O sea, ese fue el video que usted usó, o sea, que él usó. Entonces, cuando usted me dice no es un extremo, ¿qué es un extremo entonces? A ver, Daniel, si vamos a hacer arqueología tuitera, la expresión no es mía, es de la vocera del gobierno Camila Valles, que es una gran expresión. ¿Quién no ha dicho qué cosa en su vida? Entonces yo tendría que reiterarle, imagínense lo que ha dicho el presidente Milei respecto al presidente Lula, que es otro vecino, ladrón, corrupto y comunista. O respecto al presidente Petro, que es un gobierno elegido democráticamente en Colombia, asesino terrorista, ¿no? Y ahora respecto del presidente Boric, un comunista que está hundiendo el país. Así no se hace la política. Eso va a terminar mal. Mire, yo deseo que al presidente Milei le vaya bien en dos cosas. Y pasaría la historia si lo hace bien. Uno, la inflación, que está avanzando, qué bueno, qué bien. Y dos, la apertura externa de Argentina, que es la gran déficit de 70 años de peronismo. Yo soy el principal crítico del peronismo en Chile. No hay otro que haya escrito tanto contra el peronismo y el populismo en América Latina. Entonces, yo deseo que al presidente Milei le vaya bien en esas dos cosas. Detener la inflación y abrir la economía. Pero no emporcando las relaciones diplomáticas con un país vecino como Chile o como Brasil o como cualquier otro. Así no se hace política, así no se llega a ningún lado.
¿ah? Eso lo conocemos de memoria. En la izquierda o en la derecha, porque Ya. tenemos a Nicolás Maduro también en América Latina, ¿no? Exactamente. Oye, ¿cómo ha tratado al presidente Boric Nicolás Maduro desde la izquierda? También, pues varias ¿Cómo veces. lo ha tratado? Varias Sí, veces, pues. ¿no? ¿Y cómo ha sido consecuente, perdón, Daniel? Sí. ¿Y cómo ha sido consistente el presidente Boric respecto a Venezuela? Pues? Sí, también. ¿Cómo la ha criticado por ser una dictadura que viola los derechos humanos? Sí, uno de los pocos líderes de izquierda, hay que decirlo, latinoamericana, que sí lo hace de manera Casi el directa. único, Sí. casi el único. Ignacio, te quiero agradecer esta entrevista, tu mirada también como ex canciller, incluso desde la oposición también nos sirve mucho. En general hay unidad respecto al rechazo transversal a este tipo de declaración. Ignacio, Hay que muchas gracias. cerrar filas Sí. con el presidente de la República como jefe de Estado. Así Él es. no conduce la política exterior como jefe de gobierno, Ignacio, sino como jefe de Estado. No muy nos amable. perdamos en eso. Muchas gracias. Chao. Que esté bien.